Entonces, por favor, con todo detenimiento, preséntanos. Gracias. Sí, profe. Bueno, pues el término de XW le da más garantías como a los vendedores, ya que no tienen la obligación de realizar la carga de la mercancía al transporte seleccionado por el comprador. Eh, He puesto como, bueno, dividido las obligaciones que tiene el comprador, tanto como el vendedor. El vendedor tiene las obligaciones de embalar las mercancías para transportarlas con seguridad, poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar que acordaron, y suministrar la mercancía y facturación comercial. Y también darle información para que el comprador pueda exportarlas. Aquí el vendedor casi no tiene como obligaciones, ya que solo se va a encargar de llevar la mercancía al punto acordado y bueno, de ahí sí corre por la cuenta del vendedor si ocurre algún daño con la mercancía. Pero después de lo acordado ya no. Y bueno, de ahí ya vienen las obligaciones del comprador, que es pagar la mercancía, elegir el medio de transporte más conveniente, cargar la mercancía para ser transportada, asumir todos los costos y riesgos relacionados con la mercancía, contratar como una póliza de seguro y pagar los gastos de aduana, y también por su cuenta corre todos los trámites que tengan que hacer. Pues aquí, a partir de que el comprador ya entrega la mercancía en el punto acordado, el comprador se va a encargar de la seguridad de su mercancía, y de todos los trámites que puedan hacer para la importación de exportación y también la importación de los productos. Y normalmente se dice que esa técnica es utilizada por los exportadores novatos o por los exportadores con experiencia, pero que hacen negocios con un nuevo importador. Y bueno, esto se dice que esta es la técnica que más les conviene a los vendedores. También investigué qué pasará con esta técnica en este año y dicen que se espera que desaparezca o sufra un mayor cambio, pero pues todavía no se han anunciado como esto, pero eso es lo que se espera hacer con esa técnica. Y pues eso es lo que encontré, profe. Sí, bastante completo, de hecho, ¿eh? Además, pues, son términos que ya están bastante bien trabajados y que en realidad lo que nosotros tenemos que entender son dos cosas. La primera es la amplitud de términos que nos ayudan a entender el comercio internacional, al intercambio, a las transacciones. Eso es por un lado. Pero creo que lo más importante es identificar cuáles son los términos más comúnmente utilizados, porque en realidad, si ustedes tuvieron la oportunidad de revisarlos, se van a dar cuenta que son bastantes, y realmente lo que hay que hacer es elegir el que mejor convenga, pero su compañera ha dicho algo que es muy relevante y que quiero recuperar. Todo dependerá con el nivel de experiencia que se llegue a este tipo de transacciones, ya que si se tiene la experiencia suficiente, pues se pueden explorar lo que mejor convenga, y dependiendo cuál sea la postura, si se es comprador o si se es vendedor, ¿sí? Porque justamente depende del rol que se esté jugando, es como pues va a elegirse un tipo de Incoterm.
Además, si tiene mucha experiencia en transacciones comerciales, pues seguramente tiene también conocimiento de cuáles son los que más le convienen en cada una de las etapas. Porque es cierto que una vez teniendo la experiencia, pues entonces con toda soltura se puede elegir lo que mejor convenga para ambos o lo que más convenga para uno de los dos, dependiendo que sea comprador o proveedor, como lo dije. Entonces, esos son aspectos que sí se tienen que tomar en cuenta y que son relevantes a la hora de tomar decisiones de, de saber cuál va a ser el Incoterm que se va a utilizar. Bien, ahora le toca a Irene. Solamente vamos a revisar unos y después quiero pasar a mostrarles los otros que comúnmente se utilizan. Adelante, Irene. Sí, profe. A mí me ¿Cuál te toca a tocó ti? FCA, que en inglés FCA. significa Free Carrier y en español significa libre transportista, franco transportista o lugar designado. Y dice que cuando realizamos una negociación para la comercialización de una mercancía con el término de franco transportista, se debe establecer que el vendedor haya cumplido con sus obligaciones una vez que la mercancía haya sido entregada en el lugar que se acordó. Y también dice que la entrega de las mercancías son siempre dentro del país de origen, además que el transportista es pagado por el comprador. Y un ejemplo sería que si el lugar acordado de la empresa del vendedor, la obligación del vendedor es de cargar la mercancía al transporte del transportista seleccionado por el comprador, o sea que el comprador elige quién va a llevar su mercancía. Y el comprador tiene que cubrir los gastos y riesgos de manipulación de la mercancía. Entonces, por esto se entiende que la responsabilidad del vendedor termina una vez que las mercancías estén dentro del transporte. Y dice que el vendedor no estará obligado a descargar la mercancía de su transporte ni subirla al transporte contratado por el comprador. Y la descarga de la mercancía al otro transporte, gastos y riesgos lo llevará a cabo el comprador hasta el destino de las mercancías. Y bueno, la responsabilidad del vendedor es entrega de la mercancía y documentos necesarios, especificar el lugar de entrega, entregar la mercancía en el lugar acordado, cubrir costos y riesgos hasta el punto de entrega, cargar la mercancía a medio de transporte cuando se entregue en su local, entregar la mercancía en el medio de transporte sin descarga cuando el lugar acordado es distinto a su local, pagar operaciones de verificación, comprobación de calidad, medida, peso, embalaje requerido para el transporte y realizar el despacho aduanero, que incluye los documentos, permisos, requisitos, impuestos y entre otros. Y ya la responsabilidad del comprador es pagar el precio de la mercancía, pagar el flete del lugar de exportación al lugar de importación, pagar el precio de las mercancías y cubrir gastos y riesgos a partir de la entrega. Hay también contratar al transportista para que recoja las mercancías. Y eso es todo, profe. Sí, sí, claro. Gracias, gracias, Irene. Vamos a escuchar una intervención más, que sería la de Jonathan Bernardino. Adelante, Jonathan. Buenos días, a mí me tocó el FAS, que en español quiere decir libre al costado del buque, y pues es un transporte exclusivo marítimo, en el cual el exportador tiene obligaciones
de entregar la mercancía y los documentos necesarios, el empaquetado del embalaje, el transporte al interior del país y, todo el papeleo que tiene que ver con la aduana del origen. Bueno, para las obligaciones del comprador, ahí a él le toca como que mucho la responsabilidad de lo que pase a partir de ese momento, porque ellos son los que se encargan de pagar el flete a través, o sea, de que llega la mercancía a la aduana, el vendedor deja de tener responsabilidades, entonces el comprador empieza a pagar, tiene que pagar la mercancía que ya llegó, eh, tiene que arreglar los problemas con las demoras, los otros documentos y los permisos que tengan que ver en la aduana, los gastos de la importación, los cuales son, bueno, igual viene incluido la parte donde ellos tienen que pagar como el transporte desde donde llega, de donde sale a donde llega, perdón. Y, y también tienen que, bueno, no siempre, pero hay momentos, bueno, hay ocasiones en las que los dos, digamos, tanto el comprador como el vendedor, llegan a un acuerdo para tener un seguro, pero pues eso es dependiendo de cada uno, bueno, del acuerdo que se tenga. Y también es un tipo, bueno, en las aduanas creo que muchos, bueno, yo he visto siempre que ahí llegan como cajas así grandes de metal y, en este caso dice que no se meten en contenedores de ese tipo, entonces tiene que ser siempre libre por los riesgos que pueda tener allá adentro. Entonces, pues es todo lo que encontré. Cuando tú dices, Jonathan, que has visto, ¿tú vives en un puerto? ¿Estás en algún puerto? Jonathan. No, pero por ejemplo, en clases nos han enseñado fotos de... Mande, ¿me escucha? Ok, continúa. Le digo que en clases anteriores un profesor nos enseñó unas fotos de la aduana y se ve que son contenedores así, bueno, donde hay contenedores muy grandes. Y pues lo que investigué decía que la mercancía en el FAS no debe ser metida en ese tipo de contenedores. Ya. Sí, ok, gracias. ¿Ibas a comentar algo, Irene? No, profe. Sí. Entiendo que de alguna forma estos términos ya los habían tomado, ya los habían revisado en alguna otra clase. Carlos Andrés. Leslie, adelante, Leslie. Es que iba a decir que no, que nunca lo hemos visto. Ajá. Bien, gracias. Les voy a entonces a preguntar lo siguiente. La pregunta va para Roselia. ¿Cuáles serán los Incoterms más utilizados? Ya voy. Pues la que había mencionado mi compañera Rubil de EXW, ¿no? Porque pues dice que eso es lo que le conviene más a los vendedores. Sí, ese es uno de esos precisamente, Roselia. Gracias. Ahora le pregunto, Ana Karen, ¿cuál otro Incoterms es muy utilizado?
Pues el que había mencionado mi compañera Irene, porque pues de alguna manera pues también tiene que ver lo que es el transporte ahí, entonces me imagino que es más conveniente igual como para los que venden el producto, ¿no? No se son responsables a partir de ese punto. Y ya no te escucho, Ana Karen. Perdón, pues digo que fue el que hizo mi compañera Irene, no recuerdo cómo dijo que se llamaba, pero considero que es uno de los más importantes también que somos utilizados. ¿Sí me escuchó? Profe, no lo escuchamos. Sí. Coloco nuevamente el enlace. Creo que este es el correcto. Entren, por favor. Profe, ¿Sí? a mí me dice que el acceso está denegado. Déjeme ver qué debo hacer aquí. A ver, ahora ya están entrando. Correcto, ya están entrando. Aquí vayan observando entonces los términos del comercio internacional más utilizados, los que en la experiencia de los importadores y de los vendedores se utilizan porque, según ellos, pues son los que mejor se acomodan a la transacción. Y pues vamos a revisar cada uno de ellos. De hecho, son 4 o 5 términos, realmente no son tantos. Bien,
Ya están, entonces ya ingresaron. Y les voy a pedir que no editen nada, aunque tienen autorización, pero de momento no editen nada. Vamos a revisarlos. Cada uno de ellos tiene algunas ventajas y algunas desventajas para comprador y vendedor, según sea el caso. Por ejemplo, este primero, de libre a bordo, bueno, la responsabilidad del vendedor termina en el momento justo cuando las mercancías están dentro del transporte llamado buque, ¿sí? Allí termina. Esto opera precisamente, se utiliza para transporte por mar o por vías navegables, pues canales, por ejemplo, donde hay posibilidades de transportarse a través de un buque, a través de un barco. Entonces, el vendedor va a tener una responsabilidad desde el punto de fábrica hasta cuando la mercancía está arriba del buque, ya está cargado. En ese momento termina su responsabilidad. Pero este término, pues, también exige al vendedor todo el despacho de la exportación, todos los trámites necesarios que acompañan a la transacción. Entre otras obligaciones, se pueden ver justamente donde dice obligaciones del vendedor. Cuando hablamos de despachar la mercadería o las mercancías para la exportación, es entregar la mercancía y todos los documentos que la acompañan. También se entiende que es los empaques necesarios que protegen al producto y el embalaje para los movimientos necesarios. El flete desde la fábrica hasta cuando el producto está arriba del barco. Y hacer todos los trámites en aduana de exportación. Documentos, permisos, requisitos, pago de impuestos, etc. Y gastos de exportación como la maniobra, sacar la mercancía de la fábrica, subirla a su transporte, todo lo que tiene que ver con el almacenaje y el agente aduanal. Generalmente hay un intermediario allí, un agente aduanal, y todo esto cobran honorarios, ¿sí? Así que allí es un movimiento intenso y que también tiene costos para el vendedor. Así que todos los gastos de la exportación, pero ahí no se habla de un seguro, no se habla nada de la protección. Sin embargo, cualquier daño que reciba o que sufra la mercancía antes de que esté arriba del barco es responsabilidad del vendedor. Una vez que el comprador o el importador, también como se le conoce, recibe la mercancía arriba del barco, bueno, en ese momento va a tener que hacer la transferencia, el pago de la mercancía, y generalmente se hace en la divisa internacional que les he venido comentando. El pago se hace en dólares, la transacción se hace en dólares, al tipo de cambio que corresponda. Ajá. ¿A cuál tipo de cambio? Pues al tipo de cambio del vendedor, del país del vendedor. Y también el comprador va a pagar los fletes, lo que es transporte, el seguro, desde el lugar de la exportación hasta el lugar de la importación. Es decir, desde el punto donde ha dejado el vendedor la mercancía hasta donde lo lleve, hasta donde el destino de la mercancía.
Y también tiene que pagar los gastos de importación. Los gastos de exportación es en el país de salida y los gastos de importación el país de entrada. Todo lo que tiene que ver con las maniobras, el almacenaje, el agente aduanal, corre por cuenta del comprador o del importador. Y todo lo relacionado con la documentación, los permisos, los requisitos, los impuestos en aduana. Y el transporte otra vez desde el punto en aduana hasta la planta. Y allí puede ser transporte otra vez terrestre generalmente, porque ya está entrando al país. Cuando ya le liberaron la mercancía en aduana, entonces ya el transporte debe estar listo para llevarlo directamente a la planta. El comprador se va a hacer cargo de todas esas demoras, va a asumir los gastos. Por favor, no me editen el documento quien esté ahí moviéndolo, porque estoy siguiendo precisamente estas notas. Todas las demoras que puedan ser ocasionadas por la aduana, por algún contratiempo, siempre va a haber este tipo de situaciones y el comprador va a asumir todo estos costos, porque son costos finalmente. Un retraso en tiempo son costos. Si estaba previsto para que llegara la mercancía un día miércoles, pero se retrasó hasta el día viernes porque la aduana estuvo haciendo algunas revisiones, etcétera, etcétera, porque los documentos y los permisos y todos los requisitos se retrasa la mercancía en la aduana, pues eso ya son tiempos y son retrasos para las plantas a donde se entreguen las mercancías, los productos, los materiales. En fin, este es el camino de este Incoterm que se llama libre a bordo, precisamente, libre a bordo. Justamente el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y hasta ahí su responsabilidad. Hace rato veamos uno que hablaba de solamente al costado del buque. Eso es diferente, no es lo mismo. Una cosa es que esté al costado del buque y otra cosa es que esté sobre el buque, que son cosas bien diferentes. Ahora veamos el siguiente. CIF, costos seguros y fletes. Puerto de destino convenido. Bueno, este tipo de Incoterm significa que el vendedor va a entregar lo comprado cuando, igual que el anterior, cuando esté ya sobre el buque en el puerto de embarque acordado con el comprador. Y bueno, debe pagar los costos y los fletes necesarios hasta ese punto. Pero a diferencia del anterior, aquí el vendedor pues sí está obligado a contratar seguros de la mercancía. Entonces, el vendedor paga la prima. Y pues está ahí asegurando de que efectivamente, mediante el seguro, va a cubrir todos esos riesgos de posibles pérdidas o daños que sufran las mercancías. Aquí es mucho más explícito, este Incoterm. En el anterior no, pero se sobreentiende que la responsabilidad era del vendedor, ¿sí? Pero aquí es muy específico, puesto que hay un seguro para cubrir todos esos riesgos, esos daños que pueda sufrir la mercancía durante el transporte hasta el barco. Y bueno, pues ciertamente el tipo de seguro no es de cobertura amplia, pero sí cubre los daños o pérdidas, que son coberturas mínimas. Si se desea alguna cobertura mayor, pues, bueno, el comprador debe pagarlo.
no el vendedor. Así que si revisamos los detalles de las obligaciones del vendedor y del comprador, para el vendedor, además de lo que ya se dijo, pues también tiene que acompañar con los documentos para el despacho de la mercancía, además del empaque y el embalaje. Eso generalmente siempre va a ser a cuenta del vendedor, porque pues la mercancía se prepara justamente en planta, y estando en planta pues necesita embalarse, necesita empaquetarse. También se encarga del transporte de la fábrica hasta el buque, y se hace cargo de todos los documentos de exportación que va a tener que presentar en la aduana, los permisos, requisitos, impuestos y todos los gastos de exportación. ¿Y cuál es la diferencia con el anterior? Pues fundamentalmente el seguro. Si ustedes lo ven, básicamente es el seguro, porque gastos de exportación, pagos de permisos, documentos, impuestos en aduana también. Básicamente es el seguro. Es la diferencia entre este y el anterior. Y el comprador, pues igual se va a hacer cargo de hacer el pago correspondiente, otra vez en dólares. También se va a hacer cargo de los gastos de importación ya en el país de entrada, todo lo relativo a estas maniobras, almacenaje, agentes. Y en la aduana, pues presentar toda la documentación, los permisos, requisitos, impuestos, y hacerse cargo de su transporte y de su seguro de la aduana hasta la planta. También se hace cargo de todos y se hace responsable de todos los contratiempos que se encuentran en el camino. La diferencia entre este y el anterior, dije, es el seguro a cargo del vendedor, aunque sea un seguro con cobertura mínima, pero se hace cargo también el vendedor. Bien. Siguiente es entregas con derechos pagados. Lugar de destino convenido. Aquí es el caso contrario de lo que decíamos en el primer ejemplo, EXW, donde en realidad el fabricante no tiene más que hacer que entregar el producto en planta y el comprador corre con todos los gastos. Aquí está la contraparte. Aquí encontramos en este Incoterm cuando todo pagado hasta el lugar de destino convenido. Significa que el vendedor entrega la mercancía al importador o al comprador despachando todo. Y entonces el vendedor debe asumir todos los costos y los riesgos generados desde el mismo momento en que sale la mercancía de la planta hasta llegar a la planta del importador en el país donde sea, incluyendo todo, trámites aduaneros, pago de derechos, trámites, impuestos y todo lo que tenga que ver con los cargos, los trámites tanto de exportación como de importación. Exportación para su país e importación para el país de destino. Y como verán, la lista es grande. Entrega de mercancía y documentos necesarios, empaque y embalaje, lo que es transporte de la fábrica a lugares de exportación, presentar documentos, permisos, requisitos, impuestos en la aduana, gastos de exportación, maniobras, almacenaje, agente, porque en la aduana precisamente por horas que esté la mercancía también te cobran. El transporte del lugar de exportación al de importación, es decir, de la aduana hasta la planta del comprador. Obviamente, el seguro. El vendedor necesita un seguro desde que sale el producto de su planta hasta que llega a la planta del comprador en el país de destino.
También va a pagar todos los gastos de importación, es decir, ya cuando entra al país de destino. Otra vez en la aduana de ingreso. Y, por supuesto, el transporte y el seguro desde la aduana hasta la planta. Corre todos los gastos por demoras. Ajá. ¿Y qué hace el comprador? Solamente tiene que pagar la mercancía en la planta o en el lugar acordado. Es evidente de que este tipo de acuerdo, pues el comprador no tiene más riesgos, pero sí va a tener un costo y un precio mayor de la mercancía por unidad. ¿Estarán de acuerdo? Porque todos los gastos del vendedor están incluidos en los costos unitarios de la mercancía. Quizá en este tipo de Incoterm es muy, pero muy conveniente para el comprador que no tiene experiencia, ¿sí? O que no quiere realmente meterse en problemas de trámites, de permisos, de requisitos, porque para ser importador también se necesita tener permisos específicos de importación y debe ser una serie de trámites, ¿sí? Para importar, tanto en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, no. En esas dos nada más, con eso hay demasiados trámites para ser un importador. Entonces evita todos esos gastos y ya deja al vendedor que lleve el producto hasta su planta y ya. Esa es la forma más fácil para cuando no se tiene experiencia en la importación. Estoy en la diapositiva 4. Costo y flete, puerto de destino. Básicamente son los mismos compromisos que el vendedor tiene cuando es libre a bordo, con la única diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega en el barco y pagar los fletes hasta el destino, ¿sí? Todo lo que son los riesgos, pérdidas o daños de las mercancías, costos adicionales por eventos no previstos, se transmiten en ese momento al comprador. Y ya verán ahí ustedes toda la lista, pero la diferencia con libre a bordo es básicamente esa. Voy a la diapositiva 5 y esa es la que ya vimos, ¿sí? Es cuando prácticamente las obligaciones son para el comprador y el vendedor básicamente se encarga de despachar la mercancía en su fábrica solamente, con los documentos necesarios, bien empaquetado, bien embalado su producto y el comprador se hace cargo de todo lo demás. Transporte, seguros, permisos en aduana, tanto de exportación como de importación ya para ingresar al país y todo lo que esto implica. Es justamente son compromisos para el comprador y es un Incoterms que, a diferencia de todos los derechos pagados hasta la planta del comprador, no tiene que hacer prácticamente todo. El que no hace nada, pues es el vendedor. Entonces, como podrán ver, estos son dos extremos, pero también tiene mucho que ver con experiencia o los anteriores. Pues estos son los Incoterms más utilizados. ¿Y de qué dependerá de que se utilice uno u otro? Pues dependerá de la experiencia, dependerá del grado de involucramiento, dependerá de cuánto también se desee ahorrar o gastar, pero finalmente en términos de ahorros y gastos es lo mismo, pues, es lo mismo. Solamente es que te involucras más como comprador, como importador o como vendedor te involucras más también, dependiendo si son exportaciones o son importaciones. Pero estos Incoterms finalmente ayudan muchísimo a establecer las normas, es decir, ya están escritas, ya no hay más que decir. Están reguladas ya por una instancia a nivel internacional.
y no hay de otra. Esos o se cumplen si quieres ser exportador o importador. Pregunta. Se han mantenido prácticamente inamovibles, ¿eh? Sí, la historia de ellos es que desde su creación se han ido incrementando unos, ahorita estamos hablando de que son 13, pero en realidad estos, en la última modificación que se hizo en el 2011, o la última revisión, porque no ha habido modificación, pues es lo que tiene vigencia hasta en la actualidad. De hecho, tal vez se haga algunos cambios en puntos y coma, pero en realidad es en esencia lo mismo. No se modifican o no se modifican, digamos, no se modifican seguido, pues. Pasan años y siguen siendo los mismos. La última revisión se hizo en el 2011 y siguen estando intactos, son los mismos. Para que tomen en cuenta de eso. Sí hay expectativas, como lo señalaba su compañera, no recuerdo si fue Irene, quien mencionaba acerca de las perspectivas, ¿no? Pero en realidad solo esos son. Que tiende a desaparecer, sí, porque a lo mejor ya está contenido en los otros. Verán ustedes que entre uno y otro las diferencias son pocas, pero ya vimos los que más se utilizan y que en realidad tienen pues todo lo que se necesita si eres importador o exportador, o si quieres compartir responsabilidades y riesgos, pues en un término intermedio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya tomé nota de tu asistencia, Guillermo. No habías entrado desde el principio, pero ya tomé nota. Ajá. Bueno. Profesor, entonces también por eso es importante que se hagan los pedidos con anticipación, ¿verdad? Por cualquier cosa que vaya a pasar en aduana. Por supuesto que sí, sí. Aquí la planeación de las compras tiene que ser con bastante anticipación, sobre todo cuando hablamos de compras internacionales. Ahora déjenme decirles que el camino que han recorrido y la experiencia que tienen los exportadores e importadores, generalmente es rápido cuando existe esa experiencia. Cuando no existe experiencia, sí hay que tomar bastantes anticipaciones. Yo les voy a poner un ejemplo. Ciertamente Amazon es un proveedor del mundo, ¿estarán de acuerdo? Cosas tan pequeñas o tan grandes como quieran, pero bueno, se ha dedicado a comerciar prácticamente todo. Y ustedes como compradores en el país, y no son importadores y no tienen permisos y nada, ¿sí? Simplemente son compradores. Ustedes hacen una compra, pues ellos ya tienen establecido todo un mecanismo, tienen agentes de este lado del país que son importadores y ya tienen todo el tramiterío y el camino recorrido. Y si ustedes compran, por ejemplo, vamos a pensar que es un equipo de cómputo, así, un equipo de cómputo. Lo piden con proveedores nacionales y lo piden con Amazon. Y estoy casi seguro que Amazon se los provee con un día de anticipación. ¿Cómo lo hace? Pues porque tiene el camino muy recorrido y tiene una representación en México, ¿sí? Para hacer esas importaciones y seguramente tiene centros de distribución en el país. Que no, entonces, cada vez que un comprador pide un equipo, pues no precisamente se hace un trámite aduanal, sino ya se hizo anticipadamente y el producto ya está en México. Y entonces, de su centro de distribución lo que hace es mandarlo al lugar de destino dentro del país. Es decir, ya se hizo la importación, ya se hizo la transacción. Así es como trabajan estas compañías, pero cuando se tiene que hacer una compra, ¿sí? Tal vez son compras que no se hacen todos los días, pues sí se tiene que hacer con mucha anticipación, Diana. ¿Sí? Pues, jóvenes, seguiremos platicando un poquito más de esto y nos encontramos el día martes. Pues traten de descansar en estos días, conviviendo en familia, y nos encontramos el martes. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias, profe. A fin de semana. Bye, bye, igualmente.